Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no estoy hablando de la relación que todos vimos en pantalla en Senkalkam. Hoy vamos a hablar sobre los rumores, las especulaciones y la verdad detrás de su separación, y lo que realmente está pasando entre ellos ahora. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información jugosa, análisis profundo y por supuesto, mi opinión personal sobre toda esta novela turca. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido sobre celebridades, chismes del mundo del espectáculo y análisis de relaciones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, empecemos con el drama. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y populares de Turquía. Su química en Senkalkam era innegable y traspasó la pantalla, convirtiéndolos en la pareja del momento. Los vimos enamorarse y viajar juntos, compartir momentos tiernos en redes sociales y en general, vivir un romance de cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular, las fotos juntos desaparecieron de sus perfiles y, finalmente, la confirmación: Hande y Kerem habían terminado. La noticia de su separación causó un gran revuelo entre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita hubiera llegado a su fin. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las teorías no tardaron en surgir, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables en sus agendas. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Vamos a analizar las diferentes teorías que circularon en los medios y en las redes sociales. Una de las teorías más fuertes era la de una posible infidelidad por parte de Kerem. Algunos medios turcos publicaron fotos de Kerem en compañía de otras mujeres, lo que alimentó aún más los rumores. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay pruebas contundentes que confirmen esta teoría. Kerem siempre ha negado categóricamente cualquier tipo de infidelidad y ha mantenido una imagen intachable. Pero profundicemos en este punto. ¿Quiénes eran estas mujeres con las que se le vio? ¿Eran amigas, colegas de trabajo o algo más? Los medios sensacionalistas se apresuraron a crear titulares escandalosos, pero la realidad es que la mayoría de estas apariciones fueron en eventos públicos o reuniones profesionales. Una foto en particular, en la que se le veía conversando animadamente con una joven actriz en una fiesta, desató una ola de indignación entre los fans de Hande y Kerem. Sin embargo, fuentes cercanas al actor insistieron en que se trataba simplemente de una conversación casual entre colegas. La falta de pruebas concretas no impidió que la teoría de la infidelidad se propagara como la pólvora, alimentada por el fervor de los fans y la sed de titulares de los medios. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es crucial y cualquier desliz, real o imaginario, puede tener consecuencias devastadoras. Kerem, consciente de la importancia de su reputación, se esforzó por mantener la compostura y negar rotundamente cualquier acusación de infidelidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la sombra de la duda planeaba sobre su relación con Hande. Otra teoría que cobró fuerza fue la de las diferencias irreconciliables en sus agendas. Tanto Hande como Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, con agendas muy apretadas y compromisos profesionales constantes. Algunos allegados a la pareja comentaron que la falta de tiempo y la dificultad para coincidir en sus agendas fueron factores determinantes en su separación. La distancia y la falta de tiempo de calidad juntos podrían haber desgastado la relación, llevándolos a tomar la difícil decisión de separarse. Esta teoría, aunque menos escandalosa que la de la infidelidad, era quizás la más plausible. El ritmo frenético de la vida de los actores, con rodajes que se extendían durante meses, viajes constantes y compromisos promocionales, dejaba poco espacio para la vida personal. Hande y Kerem, que habían comenzado su relación en el set de Senkalkam, se encontraron de repente separados por la distancia y la falta de tiempo. Intentaron mantener la llama viva, programando escapadas románticas y aprovechando cualquier momento libre para estar juntos. Sin embargo, la realidad es que la distancia y la falta de tiempo pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. La incapacidad de compartir momentos cotidianos, de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y de simplemente disfrutar de la compañía del otro, puede llevar a una sensación de desconexión y frustración. La presión de mantener una relación a distancia, con todas las dificultades logísticas y emocionales que conlleva, pudo haber sido demasiado para Hande y Kerem. También se habló de la presión mediática como un factor importante en su ruptura. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi y su relación era analizada hasta el más mínimo detalle. La presión de tener que mantener una imagen perfecta ante los ojos del público y la constante intromisión en su vida privada podrían haber sido demasiado para ellos.
Vivir bajo el escrutinio constante de los medios y los fans puede ser muy agotador y perjudicial para cualquier relación. Imaginen por un momento ser Hande o Kerem. Cada vez que salían de casa, se enfrentaban a una multitud de fotógrafos dispuestos a capturar cualquier momento, por insignificante que fuera. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y diseccionada por los medios y los fans. La presión de tener que mantener una imagen perfecta, de no cometer errores y de satisfacer las expectativas del público era abrumadora. Además, la constante intromisión en su vida privada les impedía disfrutar de momentos íntimos y personales. Las citas románticas se convertían en un circo mediático, las vacaciones se veían interrumpidas por la presencia de paparazzi y las conversaciones privadas se filtraban a los medios. La falta de privacidad y la constante exposición pública erosionaron su relación y les impidieron construir una base sólida. La presión mediática, combinada con las dificultades logísticas de sus apretadas agendas, pudo haber sido la gota que colmó el vaso y les llevó a tomar la difícil decisión de separarse. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo esto? A pesar de todas las teorías y especulaciones, la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Y como es su derecho, han optado por mantener los detalles de su separación en privado. Ambos han sido muy respetuosos el uno con el otro y han evitado hacer declaraciones públicas que puedan perjudicar al otro. Esta es quizás la parte más admirable de toda esta historia. A pesar de la presión mediática y el fervor de los fans, Hande y Kerem han mantenido la compostura y han optado por proteger su privacidad. No han caído en la trampa de los escándalos ni han alimentado los rumores. En lugar de eso, han elegido el camino del respeto y la discreción. Esta actitud demuestra su madurez y profesionalismo, y les honra como personas. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la ira cuando una relación termina, especialmente cuando se está bajo el escrutinio público. Sin embargo, Hande y Kerem han demostrado una gran capacidad de autocontrol y han evitado hacer declaraciones que puedan perjudicar al otro. Su silencio, aunque frustrante para los fans que anhelan saber todos los detalles, es en realidad una muestra de respeto y cariño mutuo. Lo que sí podemos decir con certeza es que su relación terminó en buenos términos. A pesar de la separación, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. No se han visto envueltos en escándalos ni han hablado mal el uno del otro en público. Esto demuestra la madurez y el respeto que se tienen mutuamente. En el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser públicas y escandalosas, la actitud de Hande y Kerem es una excepción. Han demostrado que es posible separarse sin caer en la trampa del odio y el resentimiento. Han elegido el camino del respeto y la amistad, y han mantenido una relación cordial a pesar de la separación. Esta actitud es un ejemplo para otros famosos y para cualquier persona que esté pasando por una ruptura. Demuestra que es posible mantener la dignidad y el respeto mutuo incluso en los momentos más difíciles. Hande y Kerem han demostrado que son personas maduras y profesionales, capaces de superar los obstáculos y de mantener una relación cordial a pesar de la separación. Ahora bien, ¿qué está pasando entre ellos actualmente? Después de su separación, Hande y Kerem tomaron caminos separados y se enfocaron en sus respectivas carreras profesionales. Hande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también ha continuado trabajando arduamente y ha participado en varios proyectos importantes. En los meses posteriores a la separación, Hande se sumergió en el trabajo, protagonizando una nueva serie que rápidamente se convirtió en un éxito de audiencia. Kerem, por su parte, viajó al extranjero para participar en un proyecto cinematográfico de gran envergadura. Ambos se dedicaron por completo a sus carreras, utilizando el trabajo como una forma de canalizar sus emociones y superar la ruptura. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido algunos rumores sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Algunos fans han notado que han comenzado a seguirse nuevamente en redes sociales y que han interactuado en algunas publicaciones. Esto ha alimentado la esperanza de muchos de sus seguidores, quienes sueñan con verlos juntos nuevamente. El mundo de las redes sociales se ha convertido en un campo de batalla para los fans, que analizan cada publicación, cada comentario y cada me gusta en busca de pistas sobre una posible reconciliación. El hecho de que Hande y Kerem hayan vuelto a seguirse en Instagram ha desatado una ola de especulaciones y esperanzas. Algunos fans interpretan este gesto como una señal de que han superado sus diferencias y están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Otros, más cautelosos, creen que se trata simplemente de un gesto de cortesía entre dos personas que han compartido una parte importante de sus vidas. Pero, ¿hay alguna base real para estos rumores? La verdad es que no hay nada confirmado. Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Hande o Kerem que confirme una posible reconciliación. Todo se basa en especulaciones y en la interpretación de pequeñas señales en redes sociales.
Es importante recordar que las redes sociales son una herramienta de comunicación poderosa, pero también pueden ser engañosas. Un simple me gusta o un comentario en una publicación pueden ser interpretados de muchas maneras diferentes, y no siempre reflejan la realidad. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la esperanza, pero es fundamental mantener la objetividad y no sacar conclusiones precipitadas. Personalmente creo que es importante ser cautelosos con este tipo de rumores. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la esperanza, pero es fundamental recordar que la vida privada de Hande y Kerem les pertenece solo a ellos. Debemos respetar su decisión y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. La presión de los fans y los medios puede ser abrumadora, y es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos. Debemos respetar su privacidad y no interferir en su vida personal. Si deciden reconciliarse, será su decisión y debemos respetarla. Si no lo hacen, también debemos respetarlo. Lo importante es que ambos sean felices y puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Si Hande y Kerem deciden reconciliarse, será su decisión y debemos respetarla. Si no lo hacen, también debemos respetarlo. Lo importante es que ambos sean felices y puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. En última instancia, la felicidad de Hande y Kerem es lo más importante. Si encuentran la felicidad juntos, será maravilloso. Si la encuentran por separado, también será válido. Lo importante es que ambos puedan vivir sus vidas de manera plena y satisfactoria, sin presiones ni expectativas externas. En cualquier caso, creo que es admirable la forma en que Hande y Kerem han manejado su separación. Han demostrado ser personas maduras, respetuosas y profesionales. Han evitado caer en escándalos y han mantenido una actitud positiva ante la adversidad. Su capacidad de superar los obstáculos y de mantener una actitud positiva es un ejemplo para todos. Han demostrado que es posible superar una ruptura y seguir adelante con la vida sin caer en la trampa del odio y el resentimiento. Su madurez y profesionalismo son una inspiración para otros famosos y para cualquier persona que esté pasando por una situación similar. Independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, su historia siempre será recordada como una de las más bellas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Su amor en pantalla traspasó la realidad y los convirtió en un ícono para muchos de sus fans. La magia de Senkalkam y la química entre Hande y Kerem seguirán siendo recordadas por mucho tiempo. Su historia de amor en la pantalla trascendió la ficción y se convirtió en una realidad para muchos fans. Su romance, aunque breve, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un mensaje a todos los seguidores de Hande y Kerem. Recuerden que el respeto es fundamental. No importa si sueñan con verlos juntos nuevamente o si prefieren que sigan caminos separados, lo importante es respetar su decisión y no caer en ataques ni insultos. El fanatismo puede ser una fuerza poderosa, pero también puede ser destructiva. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. No permitan que el fanatismo los ciegue y los lleve a cometer actos de odio. Recuerden que la amabilidad y el respeto son fundamentales. El acoso en redes sociales es un problema muy grave y debemos combatirlo entre todos. No permitan que el fanatismo los ciegue y los lleve a cometer actos de odio. Recuerden que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. El acoso en redes sociales es un problema cada vez más común y es fundamental combatirlo. No permitan que los comentarios negativos y los insultos los afecten. Recuerden que son personas valiosas y que merecen ser tratadas con respeto. No se dejen intimidar por los acosadores y denuncien cualquier tipo de abuso. Juntos podemos crear un ambiente más seguro y respetuoso en las redes sociales. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades no es perfecta. A menudo vemos solo la parte brillante y glamorosa de sus vidas, pero detrás de las cámaras también hay problemas, dificultades y momentos de dolor. No idealicen a sus ídolos y recuerden que son seres humanos como todos nosotros. Es fácil caer en la trampa de idealizar a las celebridades y creer que sus vidas son perfectas. Sin embargo, es importante recordar que también son seres humanos con problemas, dificultades y momentos de dolor. No se dejen llevar por la imagen que proyectan en los medios y recuerden que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos. Y para terminar con este tema, quiero compartir mi opinión personal sobre la relación entre Hande y Kerem. Creo que fueron una pareja increíble y que su amor era real. Me entristeció mucho saber que se habían separado, pero entiendo que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces las cosas no funcionan como uno espera. Creo que su amor fue genuino y que compartieron momentos maravillosos juntos. Me entristeció mucho saber que se habían separado,
pero entiendo que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces las cosas no funcionan como uno espera. Lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Creo que ambos son personas talentosas y exitosas, y que tienen un futuro brillante por delante. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Espero que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Les deseo todo el éxito del mundo en sus carreras y espero que encuentren la felicidad y la paz en sus vidas personales. Son personas talentosas y trabajadoras que merecen todo lo bueno que les pase. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablar sobre la importancia de la salud mental. En el mundo del espectáculo, la presión y el estrés pueden ser muy altos, lo que puede afectar negativamente la salud mental de las celebridades. Es fundamental que Hande y Kerem, así como todas las personas que trabajan en la industria del entretenimiento, cuiden su salud mental y busquen ayuda profesional si la necesitan. La salud mental es un tema cada vez más importante y es fundamental que se le dé la atención que merece. En el mundo del espectáculo, la presión y el estrés pueden ser muy altos, lo que puede afectar negativamente la salud mental de las celebridades. Es fundamental que Hande y Kerem, así como todas las personas que trabajan en la industria del entretenimiento, cuiden su salud mental y busquen ayuda profesional si la necesitan. La salud mental es tan importante como la salud física y debemos darle la importancia que merece. No tengan miedo de hablar